son las endorfinas y el grupo está integrado por Angie Lagos, Ilse Artola, Junior García, Marcela Sofía Pineda y yo, Sofía Murillo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a empezar dándoles un concepto acerca de las endorfinas. Estas son un grupo de hormonas o de sustancias químicas segregadas en la glándula pituitaria. Recordemos que esta es una glándula muy pequeña del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro. Esta actúa en el sistema nervioso central y cumple varias funciones a nivel psicológico. Cuando son liberadas, se extienden por todo el organismo a través de la sangre, generando sensaciones de bienestar, placer, euforia y felicidad. Algo muy importante es que las endorfinas son analgésicos endógenos o también sustancias químicas producidas por nuestro propio organismo. Estructuralmente son muy similares a los opioides, también conocidos como narcóticos, es decir, opio, morfina, heroína, pero sin sus efectos negativos. Siguiente diapo. Como les mencioné anteriormente, estas generan sensaciones de bienestar, ¿verdad? Placer, euforia, y la endorfina junto con la serotonina, dopamina, péptidos opiáceos y oxitocina son el grupo conocido como las hormonas de la felicidad. Las endorfinas son sustancias secretadas en el encéfalo. Estas pueden contrarrestar los daños producidos tanto por el estrés como por el síndrome metabólico y tienen la gran ventaja de que son drogas naturales y nos producen una sensación de analgesia y bienestar. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las endorfinas? Las endorfinas generan sensaciones placenteras en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aumentan la secreción de ácido gástrico, relajan la musculatura del estómago y bloquean la secreción exocrina pancreática de insulina y glucagón. El glucagón aumenta los niveles de glucosa en la sangre a diferencia de la insulina, que es la que la contrarregula. Y también inhibe la somatostatina, que esta es la encargada de inhibir la secreción de la hormona del crecimiento. Otra de las funciones importantes de las endorfinas es que estimulan la liberación de dopamina. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la clasificación de las endorfinas? Bueno, esas se clasifican en tres grupos. Tenemos las encefinas, las beta-endorfinas y las dinorfinas. Las encefinas tienen una molécula propia, la cual es la proencefalina. Las encontramos ubicadas en terminaciones del tubo digestivo, en el encéfalo, en la médula suprarrenal de origen cerebral. ¿Cuál es la función y efecto de esta clasificación? Bueno, son transmisores sinápticos. Intervienen también contra el dolor con efectos analgésicos. Mejoran nuestro estado psíquico y el comportamiento. Mejoran la actividad motora y las funciones respiratorias. También favorecen la transmisión sensorial, como por ejemplo de la vista, ¿verdad? Etcétera. Favorecen el control endocrino y hormonal, es decir, la producción de prolactina, hormona del crecimiento, la serotropina, etcétera. Y el receptor asignado es el delta. Las beta endorfinas tienen la molécula propia que es propiomelanocortina. Estas las encontramos ubicadas en el lóbulo anterior intermedio de la hipófisis, en el cerebro, las encontramos en el hipotálamo, en partes del sistema nervioso central, en los pulmones, en el tubo digestivo y en la placenta. La función de estas y su efecto son transmisores sinápticos también y neuromoduladores. Tienen funciones de analgesia, aquí es el sitio de acción de la morfina. También nos producen euforia, sedación, aumento de secreción de hormona de crecimiento, prolactina y miosis. El receptor asignado es el micro. Y las dinorfinas tienen una molécula propia de prodinorfina y las encontramos ubicadas en el duodeno, en la hipófisis posterior y en el hipotálamo. La función y efecto de estas son que también son transmisores sinápticos,
Tienen efectos de analgesia, diuresis, sedación, miosis y disforia. Y el receptor de estas tienen receptores K. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo funcionan las endorfinas en nuestro cuerpo? Estas se encuentran en concentraciones muy altas en las áreas encefálicas, involucradas en la transmisión del dolor, en la respiración, en la actividad motora, la secreción de las hormonas hipofisiarias. Existe una relación entre las endorfinas y la secreción de la hormona adenocorticotrófica, que es producida por el sistema nervioso en estados de miedo, alarma y tensión. Esta hormona es liberada por la hipófisis anterior y estimula nuestra corteza suprarrenal. Siguiente diapositiva. Además, las endorfinas estimulan la movilización de las grasas. En otras palabras, las mismas sustancias químicas que nos hacen sentirnos bien hacen que se queme la grasa del cuerpo. Mientras que las endorfinas se liberan en el tracto digestivo, entonces se está liberando más sangre y oxígeno en este. Siguiente. A nivel gastrointestinal, el principal efecto de las endorfinas es inhibir la contracción muscular del intestino. La endorfina produce la liberación, como antes les había mencionado, de glucagón e insulina. En los estados de ánimo, las endorfinas están ligadas con nuestro subconsciente, ¿verdad? Entonces son las capaces de producir fantasías, inspiración, imaginación, creatividad, etcétera. Siguiente. A través de las reacciones bioquímicas del cerebro, estas ayudan al comportamiento de las personas, es decir, los estados de ánimo, comportamientos personales, biológicos, nuestras fobias, manías e incluso en los equilibrios mentales. Se clasifican en varios aspectos, ¿verdad? Que lo voy a mencionar. Están los psicológicos, que encontramos depresión o ansiedad, el deterioro de las relaciones sociales, afecta grandemente en el trabajo de nuestro estudio, afectando nuestro día a día y hace que las inseguridades se mantengan presentes en nosotros. En el aspecto biológico encontramos cambios metabólicos que repercuten sobre nuestro hígado en el aparato cardiovascular, aumentan los niveles de colesterol, la depresión del centro respiratorio, disfunción eréctil, hipertrofia prostática, hipogonadismo, ginecomastia, amenorrea en los ciclos anovulatorios. Y en los socioculturales tenemos problemas en las relaciones interpersonales, en aislamiento, enajenación, que es la pérdida transitoria de la razón o de los sentidos, especialmente a causa de sentimientos de miedo, de enfado, dolor. Entonces, esto afecta notablemente la forma en la que convivimos con los demás. Y también quería mencionarles que las endorfinas se relacionan bastante y cumplen algunas funciones en la circulación sanguínea, en el sistema nervioso, en nuestra conducta, en la digestión, en el metabolismo, en la ventilación pulmonar y en el sistema inmune. Ahora los voy a dejar con Marcela, que les va a hablar un poco sobre los mecanismos de acción. Buenos días, como ya les dijo Sofía, yo soy Marcela y les voy a hablar sobre el mecanismo de acción y esto es más que todo para alargar un poco lo que ella les explicó. Para entender el mecanismo de acción de las endorfinas, pues tenemos que meternos en el mecanismo de acción de los opiáceos. Los opiáceos son usados como analgésicos eufóricos. Estos son altamente liposolubles y por eso se da su gran distribución por el sistema nervioso central y por lo tanto su acción central se va a ver más marcada, produciendo sus efectos mediante la estimulación del sistema de receptores de los opioides, que son los receptores mu, delta y kappa. Los opiáceos interactúan primariamente con los receptores mu, los cuales están más directamente relacionados con los fenómenos de dependencia y de abstinencia. Por ejemplo, los receptores mu1 son los responsables de la analgesia supraespinal y la euforia, y los mu2 de la depresión respiratoria y de los efectos gastrointestinales, como ya les había dicho Sofía, y de la dependencia física, es decir, los mu2 son los que están directamente implicados con el síndrome de abstinencia.
Los receptores delta se localizan en la corteza frontal, en el sistema límbico y en el tubérculo olfatorio. Su estimulación va a producir analgesia espinal, supraespinal y sedación. Y los receptores kappa, que se encuentran localizados en la médula espinal, van a producir analgesia espinal, sedación y disforia. El mecanismo de acción de los receptores de los opioides, como vemos, por lo tanto, en su mayoría son presinápticos. Se basa en la modulación inhibitoria del sistema nervioso central y el plexo mientérico, y como consecuencia de una acción inhibitoria sobre la liberación de los neurotransmisores que sí son excitadores. Siguiente diapo, por favor. Ahora vamos a ver cómo se libera endorfinas. Pues la principal actividad que se puede hacer es realizar ejercicio, ¿verdad? Correr, trotar, al menos una vez por semana, pero lo recomendable es que se deba hacer todos los días, al menos de 20 a 25 minutos antes de comenzar el día, y ya estas van a tener un efecto durante todas nuestras actividades. El número 2 es también incluso comer chocolate. Ya lo vamos a ver por qué. Tiene una endorfina llamada anandamida, que también pues hace que la persona se sienta más feliz y satisfecha. Tener contacto íntimo, el placer sexual libera endorfinas que promueven la felicidad, por lo que es importante que si se tiene una relación, el contacto sexual sea satisfactorio y de manera regular. Recordar buenos momentos y realizar planes a futuro. Para lo de los planes a futuro es importante irse trazando pues pequeñas metas, y cuando se van cumpliendo esas pequeñas metas es que da la sensación de satisfacción. Siguiente diapo, por favor. Ya también les habíamos mencionado eso de relación con el síndrome metabólico, pero ahora vamos a ver por qué. El síndrome metabólico es un trastorno complejo que se va favoreciendo por la inactividad y la obesidad del individuo. Dentro de las alteraciones que pues, se pueden presentar son la obesidad abdominal, el aumento de la presión arterial y en la concentración de la glucosa plasmática. También la resistencia a la insulina y el dislipidemia aterogénico, que pues estas cosas ya las había mencionado, ¿verdad? Que cómo se ve implicada con el glucagón y esas cosas. Entonces, en pacientes donde las tasas elevadas de cortisol debido al estrés suelen presentarse también signos y síntomas de este síndrome. Y como consecuencia de la situación mantenida del estrés, el exceso de cortisol va a deteriorar la función cognitiva, causando pérdida de memoria y en exceso glucemia en el cuerpo. Aunque la secreción de endorfina, ¿verdad?, es continua, es decir, la tenemos en el día a día, está sujeta a determinados factores de influencia. Como ya lo habíamos dicho, una persona que realiza ejercicio va a tener o va a producir más endorfinas que una persona que no realiza actividad física durante el día. También se favorece su producción en un estado mental relajado y receptivo, pero este disminuye cuando se está tenso y mentalmente activo, lo que explica pues por qué el estrés excesivo y mantenido no solo impide pues que se disfrute de la vida, sino que también va a promover la enfermedad. Las endorfinas tienen una influencia potente sobre el sistema inmunitario, ya que los leucocitos son extremadamente sensibles a ellas, incluso tienen receptores específicos. Las endorfinas incrementan la producción y eficacia de las células T killer, quienes mantienen a raya pues, los virus, las bacterias, células cancerosas, y también estimulan la síntesis de antioxidantes endógenos. La principal acción, como vemos, entonces de las endorfinas es bloquear los detectores del dolor en el cerebro. El encéfalo y el mesencéfalo son las zonas del cerebro que están directamente implicadas en la liberación de endorfinas para producir analgesia. Por ejemplo, o sea, cuando nos damos nosotros un golpe, sentimos el dolor en el momento, ¿verdad? El dolor es sumamente intenso, pero este dolor no se mantiene, este dolor se va atenuando poco a poco, y esto se debe a que en el momento en el que el cerebro percibe el dolor, pues empieza con la producción y secreción de las endorfinas. La siguiente diapo, por favor. La siguiente. Eso ya lo habíamos dicho. Ahora los alimentos que generan endorfinas. El chocolate, como ya les había dicho, tiene la endorfina llamada anandamida, y es por eso que a nosotros, a las mujeres, nos dicen consuman chocolate durante estar en el periodo, pues porque sí da un sentimiento de satisfacción y de analgesia. También la piña, los alimentos ricos en omega 3 y, pues por así decirlo, los mejores son los alimentos picantes.
porque consumir estos alimentos van a aumentar la sensación de bienestar porque el picante es percibido por el cerebro como si fuera un dolor y tiene la necesidad de calmarlo. Entonces, por eso es que nosotros decimos, pucha, es que estos churros pican rico, pucha, es que qué rico cuando tiene mucho picante, y es porque en sí el cerebro está liberando ese montón de endorfinas para poder atenuar el dolor, que es como él lo está interpretando, ¿verdad? Y como un extra, incluso el plátano pues contiene una alta cantidad de triptófano y va a ayudar incluso a sintetizar serotonina. Y por ejemplo, por último, ya tenemos lo que es las endorfinas que se pueden considerar como las moléculas de la felicidad, ya que tienen un puente entre la muerte, perdón, entre la mente, las emociones y el cuerpo. Y esto nos lleva también al riesgo que tienen las endorfinas, que son sumamente adictivas, y pues por eso hay que encontrar actividades que nos favorezcan la producción endógena para no tener la necesidad de ir por otro fármaco, ¿verdad? Bueno, y eso es todo por la presentación. Ya se va a acabar el tiempo. Muchas gracias. Si tienen comentarios, doctora, no sé si nos volvemos a unir. Sí, nos conectamos nuevamente para hacer algunos comentarios. Ok.